Estimados estudiantes, vamos a ver ahora el capítulo de hidrocarburos aromáticos. Y dentro de este capítulo vamos a estudiar plenamente al benceno. Pero antes de hablar del benceno y todas las particularidades que tiene, vamos a ver un poco de su historia, cómo fue descubierto. Miren, fue descubierto por nada menos que Michael Faraday, ¿sí? Michael Faraday fue el descubridor del benceno y fue por mera casualidad. No fue por una investigación que él hizo sobre este compuesto químico. Resulta que en el tiempo en el que vivía, Londres era iluminada por gas, ¿sí? Se utilizaba el gas como medio de iluminación. Y la empresa que proveía de ese servicio, ¿sí?, a la ciudad tenía un problema, que en tiempos de invierno, cuando hacía mucho frío, las luminarias se apagaban. Ellos estaban muy intrigados y justamente contrataron a Faraday para que él investigue o averigüe por qué se apagaban. Él en sus trabajos de investigación descubrió lo siguiente, que se apagaban porque se generaba un líquido viscoso, transparente. Eso fue el benceno. Él lo descubrió de mera casualidad. Y vamos a seguir hablando de su historia. Miren, el benceno, la estructura que nosotros vemos, la ideó Friedrich August Kekulé, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito cómo es que la ideó. Él estaba trabajando en la estructura molecular de este compuesto y no lo encontraba. Utilizaba un y otro método para tratar de darle una respuesta lógica a esta estructura, pero no la encontró. Y un día estaba tan absorto en esto que se quedó dormido, ¿sí? Se quedó dormido y soñó que una serpiente, ¿sí?, se mordía la cola, como la vemos acá. Entonces, cuando vio esta figura, ¿sí?, en su sueño, cuando despierta, dijo, entonces el benceno debe ser una estructura cíclica. Entonces ahí es donde nace la forma que nosotros conocemos actualmente del benceno. Ahora vamos a hablar de qué características particulares tiene este compuesto orgánico. Mire, su fórmula global es C6H6, 6 carbonos, 6 hidrógenos. Su particularidad muy importante del benceno es que es un solvente muy utilizado, ¿sí? Es un solvente de compuestos de tipo orgánico. Vamos a ver ahora su estructura geométrica. La estructura geométrica es la que la ideó el señor Kekulé. Mira, una de las características de esta estructura del benceno es que es una molécula plana. ¿Por qué es una molécula plana? Pasemos al siguiente punto, o a su siguiente característica, que la hace única. Si nosotros vemos acá, esto es un ciclo, ¿sí? Y como vemos dobles enlaces, es un ciclo alqueno. Al ser un ciclo alqueno, nosotros sabemos que los dobles enlaces tienen hibridación sp2. Por lo tanto, al tener hibridación los carbonos que están en esta posición, doble enlace, forman hibridación sp2. Por lo tanto, le dan la característica de plana a la molécula. Ahora presenta otra característica muy importante. Presenta la propiedad de resonancia. ¿Qué es la resonancia? La resonancia es la característica que tienen algunas sustancias, y entre ellas el benceno, que hace que los electrones que forman enlaces tipo pi se deslocalicen. ¿Qué significa que se deslocalicen? Que comiencen a moverse dentro de la estructura. Así, por ejemplo, este enlace que está acá, en un momento está en esta posición. Este enlace que está acá, en otro momento está en esta posición, y el enlace que está acá ocupa esta posición. Como vemos, va a comenzar a girar. Entonces, como esto sucede, ahora al benceno ya no se le presenta como dobles enlaces, sino como un círculo. Esto es conocido como el anillo de Kekulé. Otra particularidad que también tiene el benceno es que entre carbono y carbono existe una longitud, ¿sí?, que tiene del mismo tamaño. Y esta longitud de enlace entre carbono y carbono es 1,397 Armstrong. Entonces, como hemos visto, estimados estudiantes, el benceno tiene características muy especiales que lo hacen único dentro de los compuestos orgánicos. Por eso, cuando hablamos de hidrocarburos aromáticos, tenemos al benceno como su principal exponente. Ahora vamos a ver derivados monosustituidos del benceno. Vemos acá lo siguiente. Vamos a ver esta
¿sí?, a este benceno con un sustituyente. Este es un metil, ¿sí? Entonces, nosotros vemos en forma plana al benceno con ese sustituyente. Pero mira, su forma estereotípica es esta. Mira, vemos acá los 6 carbonos de benceno y el metil está en esta posición. Este derivado, así como está con un metil, se conoce como tolueno. Tolueno. Entonces su nombre común es el tolueno. Vamos a ver ahora la siguiente estructura, ¿sí? Vamos a ver ahora que el benceno tiene un radical OH, o tiene un sustituyente OH. Entonces, esta es la estructura, ¿sí?, de ese sustituyente. 6 carbonos que generan el benceno, y acá tenemos al oxígeno unido al carbono, y este oxígeno unido, ¿sí?, a un hidrógeno. Entonces, esto es conocido como fenol, ¿sí? Su nombre común es fenol. Vamos a ver la siguiente estructura, ¿sí? Voy a mostrarles la siguiente estructura. Y ahora vemos acá que este carbono, hidrógeno, oxígeno es un aldehído, ¿sí? El carbono que está acá está unido por doble enlace con el oxígeno, y el carbono a su vez con un hidrógeno. Entonces su nombre será benzaldehído. Benzaldehído. Entonces ese es el nombre común que adquiere este benceno monosustituido. El siguiente va a ser un ácido. Miren, vemos acá que esto es un ácido de tipo orgánico. Entonces el benceno que mostramos acá, ¿sí?, el benceno que mostramos acá tiene un carbono, ¿sí?, como sustituyente, que es, a su vez está unido a un oxígeno por enlace doble, y este carbono a su vez está unido a otro oxígeno por enlace simple, y el oxígeno se termina uniendo a un hidrógeno, lo que vemos acá. Entonces, esa sería la estructura estereotípica de este compuesto orgánico, ¿sí? Y como vemos es un ácido, entonces esto se va a llamar ácido benzoico. ¿Sí? Su nombre será ácido benzoico. Entonces, ahora vamos a explicar la siguiente estructura. Miren, vemos igual al benceno, pero esta vez está unido a un nitrógeno. Entonces, este nitrógeno está acá, y el nitrógeno está unido a 2 hidrógenos. Entonces, esto tendrá como nombre anilina. ¿Sí? Su nombre será anilina. Y es lo que se usa como tintes, ¿no?, de las ropas que normalmente usamos. Ahora vamos a ver un nuevo monosustituido que es muy conocido por nosotros, es muy utilizado, ¿sí?, en la vida cotidiana. Y resulta lo siguiente, que este compuesto orgánico causa mucha destrucción al medio ambiente. Estamos hablando de los vasitos, ¿sí?, de Tecnopor, o de las cucharitas de plástico que nosotros usamos. Si nosotros vemos acá en la figura, vemos acá un vinil, pero si nosotros vemos, esto lo conocemos como Tecnopor, pero esto se llama estireno. Estireno. Su nombre será estireno. Entonces, esto es un poliestireno, ¿sí? Vemos acá, entonces, que esta estructura representa a un poliestireno, ¿sí? Entonces, es interesante cómo es que las estructuras orgánicas se van generando y me van dando cada vez nombres diferentes. Ahora vamos a ver la siguiente estructura, ¿sí? Esto es el nitrógeno unido a 2 oxígenos. Mira, este es un radical nitro, ¿sí? Acá vemos al nitrógeno con, ¿sí?, el radical nitro. Entonces, esto se llamará nitrobenceno. Ese va a ser su nombre común, nitrobenceno. Ahora vamos a presentar la siguiente estructura, ¿sí? Vamos a ver acá a un benceno con un isopropil. Miren, vemos acá, ¿sí?, el isopropil que estamos viendo acá, ¿sí? Acá está la figura, ¿sí? Este es el benceno y este es el isopropil, miren, ¿sí? El benceno y el isopropil. Lo vamos a hacer girar para que lo puedan ver. Este es el isopropil. ¿Cuál es su nombre común? Su nombre común es cumeno. Cumeno, ¿sí? Entonces, hasta aquí hemos dado los nombres, ¿sí?,
de los compuestos monosustituidos, ¿sí? Vemos acá los compuestos monosustituidos. Ahora vamos a pasar, ¿sí? A ver derivados disustituidos. Y para los derivados disustituidos tenemos posiciones relativas. Vamos a explicar esto. Por ejemplo, vemos acá que el benceno está compuesta o tiene dos sustituyentes. El que hemos denominado como X va a ser un sustituyente común para los tres. Miren, vamos a ver que el sustituyente común para todos siempre va a tener la posición 1, ¿sí? Siempre vamos a ver la posición 1. Si ocupa posición 2, el segundo sustituyente tendrá un nombre específico. En 3 tendrá otro nombre. Y en 4 otro nombre. El primero será orto, ¿sí? En 2 será orto. En 3 será meta. Y en 4 será para. Entonces vamos a presentar la estructura del primero, ¿sí? Miren, tenemos acá a este benceno con dos metiles, ¿sí? El primer metil es este que está acá y el segundo que está acá. Pero si vemos acá, este es posición 1, posición 2. Entonces, cuando ocupa esta posición 1 o 2, ¿sí? Vamos a ver que esto tiene un nombre peculiar. Se llama ortosileno. ¿Sí? Ortosileno. Este compuesto orgánico que tiene dos sustituyentes a un benceno se llama ortosileno. Este está en posición 2. Ahora tenemos 1, 2 y este sería posición 3. Entonces sería meta. ¿Sí? Meta. Vamos a representarla solamente con la letra M. Meta se representa solamente con la letra M. Entonces vamos a poner meta sileno. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se representaría nuestra estructura? Ya no ocuparía la posición 2, sino ocuparía la posición 3, tal y como lo vamos a ver acá, ¿sí? Entonces vamos a cambiar los hidrógenos y ahora vamos a poner en posición 3, ¿sí? Entonces acá vemos lo siguiente, ¿sí? Esto sería, ¿sí? Sería esta, ¿sí? Nuestra posición. Ahora vamos a ver que para la posición siguiente, ¿sí? Vamos a ver que para la posición siguiente, entonces vamos a ver que nuestro carbono, nuestro sustituyente va a estar acá. Esto siempre va a ser 1, 2, 3, 4. Entonces esto se llama parasileno. Entonces hasta acá hemos visto las tres formas como se sustituyen. Miren, entonces vamos a cambiar esta posición acá, ¿sí? Esta posición acá, y para mostrar dónde queda, ¿sí? Entonces este sería el parasileno, miren, ¿sí? Posición 1, 2, 3 en 4. Entonces ese sería el parasileno. Ahora vamos a ver cuando tiene dos sustituyentes, ¿sí? Vamos a ver cuando tiene dos sustituyentes. Mira, cuando tiene dos sustituyentes vemos que acá tiene un oxígeno, ¿sí? Como posición 1, ¿sí? Y ahora tiene otro oxígeno en posición 2. Entonces, este que está acá es acá, ¿sí? Este que está acá es acá. Entonces, como ya hemos visto que esta posición 2 es orto, entonces será orto, feno, diol. ¿Sí? Ahora cuando ocupa en posición 3, entonces cambiamos la posición 3. Entonces ponemos acá en posición 3, ¿sí? Entonces este se llamará, ¿sí? Vemos acá, ¿cómo se llamará? Metafenodiol. ¿Sí? Como vemos acá. Ahora vamos a pasar a la siguiente, cuando esté en posición 4. Entonces cambiamos el hidrógeno que está acá, ¿sí? Lo ponemos en esta posición y vamos a representar, ¿sí? Al siguiente. Entonces, como vemos acá, esto será parafenodiol. Acá tenemos al siguiente compuesto y último. Entonces, hemos visto acá que cuando ocupan posiciones relativas, vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver nombres conocidos. Esto se va a llamar, ¿sí? Catecol también. ¿Sí? Esto va catecol. Esto, resorcinol, ¿sí? Estos son los nombres que nosotros vamos a tener en cuenta al momento que utilizamos la nomenclatura común.
Esto va a ser conocido también como antraquinona. Antraquinona. Entonces ya tenemos los nombres, ¿sí? Los nombres de posición relativa y los nombres que se utilizan, ¿sí? Cuando utilizamos la nomenclatura común, la conocida. Ahora sucede lo siguiente. Miren que vamos a utilizar, ¿sí? Vamos a utilizar ahora el benceno, pero ya no como un solo anillo, sino anillo, ¿sí? Unido con otro anillo. Entonces, vemos acá, si pueden ver, a dos anillos aromáticos unidos. Entonces, esto tiene un nombre. Se llama naftaleno. ¿Sí? Su nombre será naftaleno. ¿Y por qué se llama naftaleno? Porque justamente se han unido dos, ¿sí? Anillos aromáticos. Al momento que nosotros utilizamos los anillos fusionados, nos hemos dado cuenta que tienen nombres específicos. Miren, y cuando se juntan tres anillos aromáticos, ¿sí? Tres anillos aromáticos, como el que está acá, ¿sí? Vemos estos tres anillos aromáticos, esto va a tener un nombre conocido, va a ser el antraceno, ¿sí? Antraceno. Y por último tenemos cuando se unen también tres anillos aromáticos, pero miren, en la posición que se está uniendo este anillo es una posición peculiar, ¿sí? Y lo vamos a mostrar acá, miren, vemos acá, vemos este anillo, mira, ahora tenemos dos y en vez de continuar acá, se ha subido, está en esta posición. Esto se llama o se conoce como fenantreno. Entonces hemos notado, hemos visto que los compuestos orgánicos pueden ser, ¿sí? Monosustituidos y disustituidos en posición relativa, ¿sí? Y también podemos ver que los anillos se pueden fusionar formando compuestos orgánicos más complejos como el que estamos viendo acá. Bueno, esperamos que después de haber mostrado, ¿sí? La teoría, ¿sí? y específicamente utilizando, ¿no? Estos modelos moleculares, hayamos podido disipar, ¿sí? La duda que se da muchas veces cuando leemos, ¿sí? Y vemos las estructuras que hemos presentado en forma clara para que contribuya a que ustedes puedan tener una teoría más clara. Bueno, jóvenes, esto lo van a poder ver en su video, ¿sí? Semanal. Que tengan buen día y que sigan estudiando su teoría. Nos vemos, jóvenes.